Hola, ¿qué tal? Soy Ana Rosina Troncoso y vamos a compartir con ustedes las entrevistas de evaluación que inicia este lunes el Consejo Nacional de la Magistratura de los jueces de la Suprema Corte de Justicia para determinar si son ratificados en sus cargos o son luego sustituidos cuando se entrevisten otros postulantes para estas posiciones. Recordemos que son 12 ya los magistrados de esta alta corte que han cumplido el periodo de 7 años en el cargo y deben ser o ratificados o reemplazados, pero 2 de ellos han expresado su intención de no ser pospuestos nueva vez, que son precisamente el presidente de esta alta corte, el doctor Mariano Germán Mejía, y también el juez magistrado Edgar Hernández Mejía. Ahí en el Palacio Nacional ya están reunidos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Danilo Medina, que es el encargado de dirigir esta comisión, que está contenida también por el Procurador General de la República, el presidente del Senado, también el presidente de la Cámara de Diputados, 2 diputados de bancadas opuestas y también otro magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar allí. A los distinguidos iniciar el proceso de evaluación, haciendo feedback, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que según la ley y la Constitución de la República han completado 7 años. La Suprema Corte de Justicia tiene 16 jueces, 4 son de reciente elección, no tienen todavía 1 año de ser elegidos, y 2 presentaron renuncia. El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, por tanto no tendrá que ser evaluado, y el magistrado Edgar Hernández también presentó renuncia. Entonces serían un total de 6. Nos quedan 10 magistrados, 11 magistrados, pero hay uno que no cumple los 7 años a la fecha, que es el magistrado Francisco Ortega. Entonces nos quedarían 10 jueces que deben ser evaluados. Y queremos que la opinión pública sepa que es por primera vez que se hace esta evaluación en público y que probablemente vamos a tener algunas deficiencias. Queremos que la perdonen porque estamos aprendiendo todos en el día de hoy, pero trataremos de hacer lo mejor posible. Vamos a hacer la evaluación en orden alfabético, por apellido. Y corresponde la primera entrevista a la magistrada Esther Angelán Casanova, a quien pedimos que pase a la sala. El proceso con usted. Queremos establecer las reglas en este momento. El Consejo de la Magistratura ha decidido no limitar el tiempo de su exposición. Queremos que su exposición, en la medida de lo posible, vaya más a la parte cualitativa que a la parte cuantitativa, que en el resumen de la evaluación que hicieron la sala y que hizo el magistrado presidente tenemos los datos cuantitativos. Entonces quisiéramos que entraran más a la parte cualitativa de usted como persona, como jueza, de sus compañeros de sala y de la Suprema en sentido general, que nos pongan en conocimiento de su visión acerca de su propio desempeño, del desempeño de sus compañeros y del desempeño de la propia Suprema Corte de Justicia. Como no tenemos límite, lo único que le pedimos es que no sea repetitiva. Así que puede hacer uso de la palabra. Si terminada esta parte, entonces entramos a la parte de preguntas. No sé si ha visto el reglamento que se publicó y lo tiene. Hay una parte que establece que si hay alguna pregunta que usted entienda de su desempeño que no tiene por qué responder, usted se puede reservar el derecho de no responderla. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la República,
y honorables miembros del Consejo de la Magistratura. Pues nos encontramos aquí para rendir cuentas de nuestra labor durante los 7 años que hemos ejercido la función de jueza de la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, como preámbulo, quería señalar que somos juezas desde hace 21 años, que iniciamos en el Juzgado de Paz y hemos recorrido todos los escalafones judiciales en el área penal. Hemos sido juez de la instrucción, hemos presidido 2 tribunales colegiados, hemos estado en la Corte de Apelación, hasta que finalmente alcanzamos el más alto escalafón, que fue la Suprema Corte de Justicia. Resaltamos que nosotros, conscientes de la responsabilidad ante la sociedad de nuestras funciones, pues siempre nos interesamos, le dimos mucha importancia a la capacitación continua. Y durante los 7 años de nuestra gestión, pues tomamos capacitación en temas que entendimos relevantes, como la reforma procesal penal en Latinoamérica, en temas de ciberdelitos, de derecho medioambiental y en especial en protección infantil y en género. Entrando ya a lo que se refiere nuestra labor jurisdiccional, tuvimos una estadística de participación en 3.041 procesos asignados y fallados, de un total de 15.794 procesos. Todos los hemos cumplido hasta la fecha, no tenemos ningún proceso vencido. Ya en cuanto a lo que es la labor, voy a hacer un resumen muy breve porque entiendo, tal como lo dijo el señor presidente, ya en cuanto a nuestra labor jurisdiccional en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, tuvimos una participación en un 78% en los plenos celebrados por la Suprema Corte de Justicia, en los que se tomaron importantes decisiones, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo. Pues participamos en 216 juicios disciplinarios, abogados y notarios. Y de estos nos fueron asignados unos 11 procesos, con los fines de preparar el proyecto de sentencia con sus respectivas motivaciones. En 6 oportunidades fuimos designados como juez de la instrucción en materia de privilegio de jurisdicción y conocimos procesos en casos como objeción a un archivo provisional, a un archivo definitivo, inadmisibilidad de querellas, entre otros. Ya en nuestra labor jurisdiccional emitimos 23 votos disidentes y fijando criterios tanto en materia sustantiva como procesal. Por señalar algunos, en materia de género, por ejemplo, nosotros entendimos que la mujer víctima e infractora de violencia, al momento de imponérsela la sanción, debería tomarse en cuenta en casos de narcotráfico, por ejemplo, cuando la mujer transportista, o como le denominan mula, ocupa el más bajo escalafón de la red de narcotráfico. Y además, que según estadísticas de estudios, solamente un 18.9% reincide, por lo que son elementos que deberían tomarse en cuenta al momento de la imposición de la sanción. En materia de pensión alimentaria, nosotros entendimos que el artículo 194 de la ley 136 no era contrario a la Constitución, como entendió la mayoría, y lo hicimos priorizando el interés superior del menor. Este artículo dispone que puede conocerse la demanda de alimento con solo la citación, no es imprescindible la comparecencia, y entendimos que además el alimento es un derecho de primera generación y el carácter excepcional de los procesos de pensión alimentaria, cuya ejecución de la prisión, de la privación de libertad, está condicionada al pago o no de los alimentos. Otro de los criterios que sentamos en materia de extinción de la acción por haber transcurrido el plazo máximo del procedimiento, el artículo 148 del Código Procesal Penal,
Entendimos que la interpretación de esta disposición legal no debería hacerse de manera exegética. Esa disposición señala que se debe tomar en cuenta el comportamiento, la dilación del imputado. Sin embargo, entendimos que deben analizarse otros aspectos tales como la complejidad del caso, la circunstancia, el cúmulo de trabajo, etc. Bueno, nosotros en nuestra responsabilidad, en el ejercicio de nuestras funciones, también participamos en labores administrativas y fuimos designados por el Consejo del Poder Judicial, así como por algunos organismos internacionales en algunas comisiones y comités. Entre ellas señalamos la Comisión de Género del Poder Judicial, en la cual fuimos designada coordinadora. La Cumbre Judicial Iberoamericana nos designó miembro de la Comisión de Género de esta cumbre, y al igual la cumbre también nos designó punto de contacto en materia penal de Iberred. Es la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial. También nosotros actualmente representamos ante el SICA, o Sistema de Integración Centroamericano, en la subcomisión jurídica. Y somos miembros de la Comisión de Comunicación y Editorial. Fuimos miembros, ya no lo somos. Y también fuimos designados en el Comité de Protección de Datos del Poder Judicial. Como parte de nuestro compromiso con los grupos más vulnerables, nosotros priorizamos y trabajamos especialmente en los temas de género y de protección infantil. Y por eso, en nuestra condición de coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, pues impulsamos algunas iniciativas. Entre ellas, por ejemplo, con la Escuela Nacional de la Judicatura, pues nosotros impulsamos una capacitación de facilitación para facilitadores, en la cual procuramos que los jueces del país manejen las herramientas para el abordaje de los casos de violencia de género e intrafamiliar. De igual modo, nosotros impulsamos la creación de las salas de lactancia a través de nuestra Comisión de Género, de las cuales ya contamos con 5 salas de lactancia. Resulta que teníamos muchos operadores judiciales, muchos empleados que no tenían condiciones adecuadas de higiene para lactar o para extraer leche a sus bebés. Con la Agencia de Cooperación Española, o AECIC, nosotros logramos la reactivación de nuestro Observatorio de Género. Y el Observatorio de Género es un instrumento para poder medir el impacto en los temas de género, y la nueva plataforma contiene incluso herramientas para el acceso de personas con discapacidad. También estamos a través del Observatorio de Género en este momento haciendo un diagnóstico de feminicidios. La Comisión de Género ahora está impulsando 2 proyectos que considero muy importantes. Uno de ellos, estamos trabajando en alianza con los jueces de la ejecución de la pena y procuramos que las subcomisiones de género de los diferentes departamentos del Poder Judicial pues implementen talleres a los infractores de violencia de género. Esto acompañado de un psicólogo especializado en la materia. Tuvimos ya una primera experiencia en la provincia de Santo Domingo y resultó ser muy interesante. Otra de las iniciativas es una alianza con la Escuela Nacional de la Judicatura, donde estamos ya proyectándonos hacia la comunidad, implementando proyectos, talleres y charlas sobre lo que es la equidad de género y los temas de violencia de género.
En el año 2018 tuvimos el honor de haber sido designada como directora regional de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esta asociación tiene por objeto impulsar o empoderar a las mujeres juezas en los temas de igualdad de género y en los temas de violencia contra las mujeres y las niñas. Y en nuestro país, con el apoyo de magistradas del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral y del Poder Judicial, por supuesto, formamos la Asociación de Juezas Dominicanas, de República Dominicana, como un capítulo de la Asociación Internacional de Juezas. Esta asociación ha priorizado en temas muy sensibles. Tenemos un proyecto en trata y tráfico de personas, hemos trabajado el tema de la discapacidad y también temas de género. En la actualidad nos sentimos honrados porque hemos conseguido la sede para celebrar nuestro primer congreso internacional de juezas, cuya tema central va a ser el derecho y acceso a la justicia de las personas en condición de discapacidad. Pues otro de los temas en los cuales nos hemos comprometido es el tema de la niñez. Y desde hace varios años hemos tenido una gran preocupación con la revictimización de los menores, de los niños, niñas, adolescentes, cuando son víctimas o testigos de delitos, en especial los delitos sexuales. Y por eso tenemos ya varios años, unos 10 años, colaborando en lo que es, bueno, primero conformamos la comisión que redactó el reglamento y el protocolo para tomar las declaraciones en espacios donde procuramos minimizar el trauma a una persona vulnerable cuando tiene que prestar declaraciones como víctima o como testigo. Estos espacios son los centros de entrevistas y las cámaras Hetzel. Hemos colaborado en el diseño y en la implementación de la capacitación. Cada vez que se abre un centro de entrevista, una cámara Hetzel, pues nosotros participamos en la formación también, en las capacitaciones a los psicólogos, jueces, fiscales y todos los operadores del sistema. Bueno, por nuestra especialización en materia de ciberdelitos, pues hemos participado en el diseño e implementación de las formaciones de la Escuela Nacional de la Judicatura. Pero además tuvimos el honor de haber sido designado por el Consejo de Europa en un programa que ellos tienen que se llama GLACY Plus, Global Action on Cybercrime Extended. Este programa se enfoca en la capacitación de los jueces y fiscales en materia de ciberdelitos y de evidencia digital en Latinoamérica, y nos hemos convertido en capacitadores a nivel internacional. Dada la importancia que tiene la creación del Centro de Atención a Emergencia Cibernética, o CERT, nos sentimos honrados de haber representado al Poder Judicial en los grupos de trabajo para la creación de este importante organismo. En cuanto a nuestra labor académica, podemos señalar que tenemos 17 años como docentes en programas de maestría, de posgrado y de pregrado. Actualmente nos hemos retirado un poco del pregrado por la carga de trabajo. Y en la Escuela Nacional de la Judicatura, que hemos participado pues, en algunos programas como docentes y también en el diseño de algunas capacitaciones. De los aportes doctrinarios, podemos decir que al momento de nuestra designación, pues habíamos escrito 2 libros,
relacionados con el derecho procesal y con el ciberdelito, y a partir de nuestra designación nos hemos enfocado en lo que es la protección a los grupos más vulnerables en sus derechos y acceso a la justicia, para lo cual hemos escrito dos artículos, uno en la revista Justicia y Razón, que se denominó Hacia la materialización de los derechos en el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, así como en la revista de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, escribimos un artículo sobre pornografía infantil en el ciberespacio. Finalmente, a mí me satisface manifestar en este escenario que en mis funciones, tanto en la Comisión de Género del Poder Judicial como en la Asociación de Juezas de República Dominicana, hemos podido comprobar que nuestro país cuenta con suficientes juezas de una gran capacitación, integridad y altos niveles de ética, suficientes no solo para completar la cuota establecida en la ley, sino para alcanzar la anhelada paridad en la designación de los jueces de las altas cortes. Muchísimas gracias, me tomé pocos minutos, pero entiendo que traté de hacerlo lo más sintetizado posible y quedo a su consideración, a la orden para sus preguntas. Pasamos a la tanda de preguntas. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Magistrado presidente de la Suprema Corte. En los datos estadísticos que figura de la presidencia de su sala, usted figura con habiendo preparado proyectos de sentencia en una cantidad de 3.337 casos. En líneas generales, ¿cuál ha sido su participación básicamente en trazar criterios jurisprudenciales que hagan avanzar el derecho penal y el derecho procesal penal hacia mejores senderos? Bueno, como yo he señalado, he dado prioridad a la tutela de los derechos constitucionales en equilibrio de el interés particular del imputado y el interés de la sociedad. Entiendo que he aportado en materia procesal penal, lo cual era mi especialidad, en materia de evidencias. Hemos conocido casos, hemos tenido precedentes muy interesantes en materia probatoria, y entiendo que ha sido mi fuerte en los aportes realizados en el ejercicio de mis funciones en la sala penal. Bien, magistrado. Magistrado, bueno, honorable presidente del Senado, Reinaldo Pared. Muy buenos días, magistrada. En las estadísticas personales suyas relacionadas con su desempeño, aquí vemos que usted ha emitido 23 votos disidentes. Cada voto disidente tiene su propia historia, porque obedece a un caso muy particular. Pero en sentido general, ¿cuáles elementos valora usted para emitir un voto disidente? Bueno, la emisión de los votos disidentes tiene para mí un carácter muy excepcional. Siempre procuro el consenso con la mayoría, y muchas veces cuando se envuelven principios a la tutela de derechos constitucionales, pues con todo el respeto y siempre hemos respetado la decisión de la mayoría,
pues hemos tomado decisiones en un sentido particular, lo que no significa que somos los dueños de la verdad. Muchas veces son criterios que tenemos en los tribunales colegiados, pues existen diferentes visiones y yo creo que eso es muy positivo. Existe una visión conservadora, algunos son exegéticos y nosotros con todo respeto establecemos nuestros criterios cuando entendemos que no podemos ya ceder en algunos puntos, ya sea de derecho sustantivo o de derecho procesal. Magistrado Camacho. Muy buenos días. Al evaluar Buenos días, honorable magistrado. Al evaluar la cantidad de expedientes asignados y fallados en su sala, observamos que todos los magistrados o han fallado sus expedientes o están dentro del plazo mínimo para decidir. Entonces, ¿a qué atribuye usted que la sociedad perciba que hay altos niveles de mora en la sentencia y los trabajos de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hay varios factores. El fallar un expediente en tiempo, dentro de los plazos establecidos por la ley, no significa que el proceso va a llegar al usuario en ese mismo periodo. Es decir, hay unos procedimientos burocráticos que generan bastante dilaciones. Y lo cierto es que si observamos cómo funciona la emisión de una sentencia, una vez que nosotros deliberamos, pues va al proceso de redacción, después eso pasa a corrección de estilo, después vuelve y baja para la firma de todos los magistrados hasta que es notificado en la Secretaría General. Eso toma bastante tiempo y lo cierto es que el cúmulo de procesos, porque si usted calcula, en el caso mío, 3.041 procesos, eso tiene un promedio de unas 40 sentencias, calcule cada uno de ellos, a veces se genera un atasco en lo que es en el ámbito administrativo. Tenemos que reconocer que en una época, al principio de la reforma en la ley 1015, resulta que antes la admisibilidad no tenía los mismos criterios. A partir de la reforma del 2015, estableció que todos los procesos deberían ser admisibles. Solo se examinaba forma y plazo. Entonces, eso nos generó bastante atasco de trabajo. Y por eso, como le señala el informe, nos vimos en la necesidad de crear como una comisión para atender todos los procesos que estaban un poco atrasados. Gracias, presidente. Muy buenos días, magistrada. Buenos días. Con su experiencia como magistrada en la Suprema Corte de Justicia, así como también la experiencia que ha acumulado como catedrática y como jurista, nuestro Código Procesal Penal ya ha pasado los 10 años y en sentido general pudiéramos decir que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia tiene prácticamente la última palabra, llevando lo que sería un curso normal de un proceso. Se percibe en la sociedad, en distintos sectores, a veces un reto en la prueba respecto a todo tipo de crimen y delito, pero muy en especial en los crímenes y delitos como los robos, asaltos. De otra parte tenemos que nuestro Código Penal es un código que data de bastantes años, décadas. ¿Qué propuesta haría usted o espacio de mejora
a nuestros legisladores y tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia tiene facultades para ello a través de su presidente y los jueces tienen la iniciativa de poder tramitarlo vía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué espacio de mejora para lograr un sistema de justicia penal más eficiente, entiéndase, lograr condenas, pudiera usted proponer al respecto, siempre guardando el debido proceso y las pruebas necesarias para poder lograr una condena? Bueno, nosotros tuvimos la dicha de, al momento de la reforma procesal penal, ser juez de primera instancia. Eso nos permitió adquirir un background en lo que es la implementación de un sistema mixto a un sistema acusatorio. Y bueno, eso fue una revolución en el ámbito probatorio, ya contar con reglas probatorias, con plazos específicos. Trabajamos en los proyectos de reforma a la ley, al Código Procesal Penal, con el Comisionado de Apoyo a la Reforma. Sin embargo, estos proyectos no fueron acogidos, sino finalmente fue en el 2015. Entiendo que fue una buena reforma, pero algunas, a mi humilde entender, pues algunas cuestiones no fueron tomadas en cuenta. Debió mejorarse en ese aspecto. Lo primero es que entiendo que a nivel de jurisprudencial, la celebración de audiencias es innecesario. Yo creo que solamente debería haber una audiencia pública cuando haya un debate de las pruebas. La oralidad y la contradicción que se produce en una Suprema Corte de Justicia, en un recurso de casación, realmente es algo, los abogados van a concluir, no hay un debate. En otros países, solo cuando hay un debate de una prueba, entonces se apertura la audiencia. Eso es opcional. En materia probatoria, yo entiendo que hemos tenido que adecuarnos a lo que es la tutela de la legalidad de las pruebas. Y entiendo en lo que he podido ver, que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar en la reforma procesal penal en Panamá, y creo que nosotros podemos decir que tenemos éxito en nuestra reforma. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta las deficiencias que tenemos en cuanto a la adquisición y conservación de las evidencias, muchas veces por la falta de recursos, porque no es lo mismo el procedimiento o la persecución en el Distrito Nacional que en otras provincias donde no se cuenta con los medios para la obtención de la evidencia. Entiendo que más que una reforma en materia procesal penal, lo que hay que fortalecer los procedimientos de persecución en cuanto a la obtención y conservación y presentación de la evidencia. Gracias. ¿Quieren, Josefa? Tiene la palabra la diputada Josefa. Muy buenos días. Buenos días. Magistrada Esther Elisa Angelán Casasnovas. A su orden. Hemos escuchado en su exposición inicial que usted le pone un gran énfasis a su experiencia con relación en asuntos de género y el Código del Menor. Conociendo nosotros las debilidades que tenemos en relación a la aplicación de justicia justo a tiempo con esos asuntos de género, nosotros quisiéramos, aprovechando su experiencia, saber sus recomendaciones para fortalecer esas debilidades, para combatir las debilidades que presenta el sistema judicial con relación a asuntos de género, y cito los feminicidios, y también con el Código del Menor. ¿Qué usted podría decirnos con respecto a eso? Bueno, en cuanto a los temas de género, yo creo que debemos fortalecer el acceso a la justicia de esas minorías. La mujer víctima de violencia intrafamiliar muchas veces no tiene, aunque yo
entiendo que hemos progresado mucho en cuanto a lo que es la atención integral y creo que a través de sistemas, utilizando, por ejemplo, tecnología, pudiésemos nosotros avanzar, por ejemplo, un sistema como el que existe en España, donde la mujer cuando presenta una denuncia no solamente se cuenta con los datos de ella como denunciante, sino que se accede a un conjunto de información sobre el infractor, es decir, su interconectado a través de un sistema informático, pues podemos conocer los antecedentes, las condiciones de salud, la situación escolar y así poder tener un mayor conocimiento en lo que es la predictividad de riesgo. Creo que es un punto esencial que debemos trabajar en materia de violencia de género, la predictividad de riesgos. No podemos manejar los casos de género todos iguales, porque eso genera una impotencia en aquel infractor que realmente no tiene los niveles de riesgo como podría tener otro. Y para nosotros determinar, hacer esa predicción de riesgo, yo creo que debemos tener más información. Al momento de poner la denuncia, cuando se recibe esa denuncia, tener una mayor información, una información más integral, no solamente la información que provee la víctima, que muchas veces, por su condición de vulnerabilidad, no presenta una información de calidad. En materia de niñez, entiendo que pues requiere de yo creo que de un mayor esfuerzo en lo que es la rehabilitación de los menores infractores. Si nosotros, las posibilidades de rehabilitarse de un adolescente son de más de un 70%, sin embargo, eso no sucede con los adultos. Es decir, tenemos la oportunidad de rehabilitar a los infractores adolescentes. Yo creo que debemos esforzarnos en este punto para nosotros no poder crear delincuentes en el futuro. ¿Y la parte de la vulnerabilidad, a que ellos son expuestos? ¿En qué sentido? ¿En cuanto al acceso a la justicia? Claro, por supuesto. Bueno, justo es el tema que yo he trabajado con lo que es la atención integral a los menores que son víctimas o testigos de delitos. Hemos avanzado porque ya tenemos unos 7 centros, cámaras Excel y centros, para nosotros minimizar el trauma que le genera a un menor, pues el acceso, la comparecencia a los tribunales. Entonces, debe de dársele atención integral, esas ya a través de la resolución en todo el país se está haciendo las entrevistas como anticipo de prueba con medios tecnológicos y eso permite también que esos grupos vulnerables solamente produzcan sus declaraciones en una única oportunidad y no enfrenten el trauma de tener que volver y repetir, además de enfrentarse a su agresor, especialmente en los temas de delitos sexuales. Ha habido varios casos importantes, interesantes, que yo digo que han marcado un hito en la historia dominicana en la aplicación de justicia. Usted presentó un voto disidente en el tema de la variación de la medida de coerción de los 7 imputados del caso de Odebrecht. ¿Usted podría explicar el por qué? Bueno, yo entiendo que este no es el escenario de yo debatir los criterios diferentes a mis compañeros, pero sencillamente estuve centrada en lo que es la prueba indiciaria y el quantum probatorio necesario para la imposición de una medida de coerción. Sencillamente me limité en lo que es el quantum probatorio, que es una cintila de prueba. Con un indicio ya se justifica la imposición de una medida de coerción. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy buenos días, magistrada. Y disculpe si quizás algunas de mis preguntas no están debidamente organizadas, pero como muy bien expresó el presidente, estamos inaugurando un nuevo proceso que no hay experiencia previa inclusive
Es la primera vez que en la República Dominicana se hace una evaluación de esta naturaleza. Siguiendo la pregunta del magistrado Germán, ¿cuál precedente o criterio jurisprudencial específico de su autoría, de relevancia, usted pudiera compartir con nosotros? De forma particular, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no puedo establecer o personalizar los criterios, porque nosotros trabajamos en conjunto. Es decir, los criterios son de la mayoría. Hemos trabajado en temas procesales, en temas de derecho sustantivo. Yo he señalado algunos criterios que he establecido de manera particular en mis votos disidentes, pero los precedentes no lo puede establecer un juez en persona, sino el colectivo de los jueces. Es decir, mal podría yo decir, bueno, yo fui la que aporté en tal o cual, porque siempre nuestros debates han sido muy ricos. A cada uno de nosotros aporta en alguno u otro elemento y decidimos, cuando vamos a sentar un precedente, pues consensuarlo entre todos y hacer investigaciones, y de esa manera pues se establecen los precedentes que durante estos 7 años hemos establecido en nuestra sala penal, así como en el Pleno de la Suprema. Conversando sobre la dinámica interna de una sala, que en realidad no la conozco a profundidad, luego de estos 7 años de experiencia, algunas diferencias internas que sean propias compartir con nosotros, alguna mecánica en el mejoramiento del funcionamiento de la Suprema en sentido general que usted quisiera aportar. Sí, yo pienso que en estos 7 años el sistema per se ha tenido grandes mejorías, tanto en el orden de lo que son los procesos, es decir, la tramitación de los procesos a través de los departamentos de dirección técnica que ha diseñado procedimiento para agilizar. De hecho, tenemos una nueva secretaría con procedimientos de acceso en procura de agilizar. Y particularmente en nuestra sala penal tenemos un sistema de repartición de los procesos a través de nuestras abogadas ayudantes, las cuales están designados, nuestros abogados ayudantes, los cuales están designados a cada uno de nosotros, y de esa forma podemos manejar de manera particular cada uno de los procesos para poder poner énfasis cuando presentamos un proyecto, habiéndolo previamente estudiado y discutido con nuestro personal administrativo, nuestros abogados ayudantes. Magistrada, ¿cuántas veces aproximadamente ha sido usted designada como juez de la instrucción en jurisdicción penal privilegiada? Y en tal virtud, ¿cuál funcionario específico ha enviado a juicio de fondo o cuál otros ha tenido una suerte diferente? Le pregunto específicamente porque ha habido algunos casos de legisladores, por ejemplo, que usted ha tenido bien conocer, que ha participado de tal o cual forma. Bueno, no me parece ético nombrar funcionarios. Lo que sí puedo decirle que en unas 6 oportunidades hemos sido designados. Nosotros como les señalé, hemos conocido procesos en objeción de archivo como juez de la instrucción, pero también nosotros hemos participado en juicios ya en tribunales colegiados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha celebrado juicios a personas que tienen el privilegio de jurisdicción y hemos conocido diferentes tipos penales, pensión alimentaria, cheques, por ejemplo, en jurisdicción de juicio. Ahora, como juez personal, solamente como juez de la instrucción, nunca he sido asignada de ningún proceso que determine o no la suerte de la apertura a juicio, sino en ocasión de objeción a archivo provisional, archivo definitivo o algunas inadmisibilidades de querellas emitidas por el Ministerio Público. Bien. Por último, de mi parte, presidente, es algo notorio en los últimos 7 años del sistema de la Suprema Corte de Justicia que, dado un alto número de sentencias en donde por la ausencia de magistrados son suplidas por jueces de corte. En materia penal, yo no soy abogado, soy un licenciadito de Derecho.
pero hay un principio que es el principio de la inmediación en los procesos penales. Y me parece curioso, por ejemplo, que ha habido sentencias, y tengo algunos ejemplos aquí, en donde han subido 5 jueces de corte. Y sin embargo, han sido firmadas posteriormente por ustedes, sin haber estado presentes en el proceso, en el escucha y en todo el proceso oral y contradictorio del propio juicio. ¿Entiende usted bien, guardando el principio de la inmediación, que es apropiado esa mecánica, por decirlo de alguna forma? Bien, mire, yo dudo que en el conocimiento de un proceso, ya sea en privilegio de jurisdicción o en extradición, esa circunstancia se dé. Mire, la inmediación en materia civil no se requiere, en materia civil. Probablemente eso que usted ha observado ha sido en temas civiles del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros, no, en casos penales puntuales. En casos penales. Sí, claro. Nosotros en la sala... ¿Le puedo mencionar algunos? Pues... pero no creo que se recuerde por los números y demás. No, no, claro que no. Fíjese, nosotros en la sala penal requerimos de la inmediación en los casos de revisión, donde sí hay una producción de evidencias que debemos constatar y la inmediación se hace imprescindible en el juzgador. En los casos de jurisdicción, privilegio de jurisdicción, por supuesto, pero no así, no creo que nunca hayan subido 5 jueces de la Corte a nuestra sala, porque nosotros subimos 5 y no es posible celebrar una audiencia en ausencia de un magistrado de nuestra sala penal. En los casos de privilegio de jurisdicción sí se requiere de la inmediación, en los casos de revisión, pero en la celebración de las audiencias, y es justo lo que yo les señalaba, la innecesaria debate, porque eso no hay un debate. La inmediación es para que el juez tenga un contacto directo con la evidencia, y cuando no hay un debate ni hay una evidencia, pues eso no vulnera ningún derecho, porque se circunscribe a los escritos que presentan las partes. Y eso es lo que sucede. Pero les reitero que es muy difícil que en nuestra sala no conozco ningún precedente que hayan subido solo jueces de corte. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, donde ha habido un empate y ha habido que llamar a un juez de corte para que venga a tomar una decisión en un sentido u otro para nosotros poder resolver esa situación de empate. Gracias. Honorable magistrada, por la complejidad de los casos que atiende esa sala a la que usted pertenece, los proyectos de sentencias que se pronuncia la sala, ¿son redactados por usted o son delegados a otra persona? No, la motivación de la sentencia son redactados por nosotros. Ahora, existe lo que se llama, se monta la sentencia. Eso lo hacen nuestros letrados que están al servicio nuestro. Magistrada, ¿cuál es su evaluación de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hemos tenido momentos muy difíciles. Ha sido una experiencia para mí reveladora, que ha generado un cambio en mí, porque la verdad es que se ha hecho un esfuerzo por mejorar y por sacar a tiempo los procesos. Sí, yo me siento satisfecha, satisfecha del deber cumplido, entiendo que he dado lo mejor de mí y que el trabajo está ahí para ser evaluado, está plasmado. Muchas gracias, magistrada. Gracias a ustedes. Sí, pase buen día. Igualmente. Invitamos al magistrado José Alberto Cruzeta Almanzar. Por favor, puede pasar.
Bienvenido, magistrado. Quiero explicarle el procedimiento. Usted puede hacer una exposición libre. Nosotros preferimos que un poco vaya por la parte cualitativa de su desempeño, del desempeño de su sala, del desempeño de la Suprema en sentido general, y tómese el tiempo que sea necesario para hacerlo, y al final del mismo entonces pasaremos a una tanda de preguntas. Y le reiteramos que cualquier pregunta que tenga que ver con alguno de los casos que usted ha tenido que intervenir, que usted entienda que no debe responderla, puede reservarse el derecho. Puede hacer uso de la palabra. Es para mí un honor presentarme ante el Consejo y sobre todo a la comunidad jurídica y al país para rendir cuenta de mis labores en los 7 años en la Suprema Corte de Justicia, porque considero que en una democracia todo el que ejerce funciones públicas está obligado a rendir cuenta. Se me va a hacer un poco difícil, porque hablar de uno mismo y juzgarse a sí mismo muchas veces resulta totalmente inelegante. Y como decía una autora famosa, Hannah Arendt, el hombre que se persigue a sí mismo se pierde. Pero esto es un mandato constitucional. Pasamos a hablar un poco, en primer término, de mis estudios académicos para luego entrar en materia. Mi nombre es José Alberto Cruzeta Almanzar. Soy un abogado egresado de la Universidad Católica Madre y Maestra hace más de 35 años. En dicha alta casa de estudios realicé 3 maestrías, siendo el primer egresado de esa universidad que lo logra. Entre ellas, maestría en Ciencias Jurídicas en el año 88, maestría en Pensamiento Social, que implica maestría en Sociología, Economía y Política, y maestría en Derecho Comercial y Societario. Además, he realizado otros estudios de posgrado y diplomados. Entre ellos, de manera sucinta, podemos citar posgrado especialista universitario en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, en el año 2005, el primer egresado del país en esa área de conocimiento. Especialista en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura. Título de especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España. Egresado del programa Control de la Administración por los Tribunales de Justicia del Aula Iberoamericana de Barcelona, España. El primer dominicano egresado de la Escuela Judicial de Barcelona. Diplomado en Derecho del Trabajo de la UAS y diplomado en Amparo de la Escuela de la Judicatura, entre otros muchos diplomados nacionales e internacionales. También egresado del curso internacional de Derecho Constitucional con énfasis en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Catedrático por más de 30 años de pregrado, posgrado y maestría en la Pucamaima, UNIBE, UAS, UTESA, Escuela de la Judicatura y Escuela del Ministerio Público. En relación a la Escuela de la Judicatura, tengo que manifestarle que fui el primer coordinador del comité de docencia y trabajé en los programas de formación inicial cuando iniciamos la escuela en el año 1999. En relación a mis funciones judiciales, el mes que viene cumplo 27 años en la judicatura. Me inicié en Moca, provincia de Espaillat, en la Cámara Civil y Comercial en el año 92. Ahí duré 1 año y 1 mes, porque luego se conformó la Corte de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Vega. Y como la provincia de Espaillat es parte de ese departamento, fui nombrado
cuando se creó ese tribunal, como juez segundo sustituto, en el cual permanecí durante 5 años. Luego, cuando quien nombraba era la Suprema Corte de Justicia, en el año 98 pasé a ser juez primer sustituto de dicha corte hasta el año 2011. Duré casi 19 años en la Corte de Apelación Civil y Comercial de La Vega. Fui incorporado a la carrera judicial en el año 2001 y desde el año 2011 asumo las funciones de juez de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia. También duré un tiempo en el ejercicio privado, 84-92, y tuve una breve experiencia como ayudante fiscal del Distrito Judicial de España en el año 86. He sido consultor y colaborador internacional y nacional en varios programas de la Asociación Interamericana de Desarrollo, AID, Cooperación Española, Fundación Institucionalidad y Justicia de los tiempos de Milton Rey Guevara, a inicios de los años 90, comisionado de la Reforma y Modernización de la Justicia, Centro de Estudios Judiciales de las Américas, CEJA, con sede en Chile, para la reforma de la justicia civil en América Latina. También he trabajado con GIZ, una agencia alemana, en temas de reforma de justicia civil. Participación en congresos y seminarios. Participante en el Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, Santiago de Chile. Participante en el Congreso Iberoamericano sobre Escuela de Práctica Judicial, Cartagena de India, Colombia. Participante en el Congreso Mundial de Filosofía del Derecho, el primer dominicano que participa en un Congreso Mundial de Filosofía en el año 2005 en Granada. Evaluación y actualización procesal en la Pontificia Universidad Católica en Temuco, Chile. Fui a ese congreso delegado por Jorge Subero Isa para ver las reformas que se estaba realizando en Chile en ese momento sobre el Código Procesal Penal que se inició en 2 provincias, en Serena y Temuco, porque ellos hicieron un plan piloto para luego trabajar en la implementación de la reforma procesal penal que se había aprobado aquí en el año 2004 y con fines de instaurar algunas de las experiencias que se habían vivido en Chile. Participante en el primer encuentro de egresados del Aula Iberoamericana en Guatemala. Participante en el seminario La Constitución de México en el marco del constitucionalismo occidental, Castilla-La Mancha. Participante en el seminario práctico de jurisprudencia constitucional comparada, Cádiz, España. Participante en el primer Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino, Universidad de Alicante, España. Ahí se formó la Asociación para el Mundo Latino de Filosofía del Derecho, donde fui elegido miembro de su comité ejecutivo, conjuntamente con los más grandes filósofos del mundo, Michel Tarufo, Luigi Ferraioli, Francisco Laporta, Buenaventura Sousa, Rodolfo Vigo, etcétera, etcétera. Lo cual para mí fue un gran privilegio. Participante en el Seminario Internacional de Derecho Procesal en Panamá. Participante en el Seminario Internacional de Arbitraje en la FINJUS. Participante en el segundo Seminario Internacional Diálogo sobre los desafíos de las reformas en materia no penal en América Latina, en Buenos Aires. Participante en el tercer Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Reflexiones Procesales Constitucionales, Bogotá, Colombia. Participante en la Conferencia Internacional de Derecho Procesal y 23 Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, también en Buenos Aires. En relación a las labores puramente jurisdiccionales,
la he dividido en dos partes. La primera tiene que ver con lo cuantitativo. Número de expedientes fallados por la sala en los 7 años. 21.063 expedientes. Expediente fallado por mí en dicha sala, 4.001. Participación en audiencia de la sala, 7.446. Participación en deliberaciones de la sala, 291. Participación de las deliberaciones de las salas reunidas y el pleno, 168. Participación en audiencia de las salas reunidas y el pleno, 757. Audiencias del pleno en Cámara de Consejo en materia disciplinaria, 272. Total general de audiencias conocidas en salas reunidas y en el pleno, 1.029. Pero un tribunal y sus jueces no solo deben dar cuenta de la cantidad de las decisiones que emiten, sino también de la calidad de las mismas. En este sentido, hemos impulsado, igual como lo han hecho otros magistrados de dicha sala, la consagración de nuevos precedentes y cambio de doctrina jurisprudencial, que al fin y al cabo se convierten en decisiones de la sala, porque todos colaboramos en la discusión y aprobación de los mismos. Entre ellos podemos citar, en materia de responsabilidad contractual, que al decir de los grandes conspiradores, de las grandes personas que trabajan jurisprudencia, como son Almanzor Canahuate, el doctor Fabio Guzmán y el doctor Jorge Subero Isa, hemos hecho una revolución en la sala en materia de responsabilidad. Tenemos el estacionamiento comercial que no cumple con la obligación de resultado de garantizar el disfrute pacífico del parqueo. ¿Qué queremos decir? Que los estacionamientos tienen que responder por la pérdida de los vehículos en los parqueos. Eso fue una jurisprudencia que nosotros asentamos porque había un ticket que decía que no somos responsables. Y como eso trae clientela y ellos se benefician, por lo tanto tienen que responder de los riesgos. Contrato de estacionamiento, definición y asimilación por su característica al contrato de depósito. La característica es que ese vehículo en ese parqueo consiste en un depósito, tanto para el hotel como para cualquier tipo de institución comercial u hotel. El ticket de parqueo como principio de prueba como propiedad del vehículo, independientemente que usted tenga matrícula o no. Si usted entregó el ticket y fue quien entró, eso es una prueba de que usted tenía un vehículo estacionado ahí. También cambiamos el precedente de la responsabilidad de guardián por el hecho de las cosas inanimadas, cuando la demanda de responsabilidad tiene un origen en una colisión de vehículos. O sea, no hay una presunción, sino que cuando hay una colisión hay que demostrar la falta de cuál de los dos vehículos en base al artículo 1382 del Código Civil. Condiciones para la terminación unilateral de un contrato de ejecución continua. Esos tipos de contratos dan muchas veces lugar a lo que yo denomino a muchos abusos. Se delega en una persona que busca un local, ponga una institución y represente a alguien, y de un momento a otro va, y basado en el contrato, de que hay una ruptura unilateral del contrato, sin darle plazo, violentando el principio de buena fe y una serie de cuestiones. Nosotros hemos dicho que esos contratos están sometidos para su rompimiento o ruptura a una serie de condiciones.
violación al principio iura nubia curia, estableciendo que si un juez va a cambiar el criterio, vamos a suponer de despido por desahucio, tiene que decírselo a las partes para que hagan sus observaciones para el cambio de calificación que le va a dar a la decisión. También hemos establecido los elementos que conforman un fondo de comercio, todo lo que tiene que ver con la clientela, etcétera, etcétera. La que establece una presunción irrefragable de comunidad entre concubinos. ¿Qué queremos decir? Ahí hicimos un cambio de precedente. Existía una jurisprudencia que establecía que dada la condición del concubinato moro usurio o concubinato notorio, para los aportes económicos que había hecho en la comunidad. Nosotros cambiamos el criterio en la sala y establecimos que si se dan las condiciones del concubinato por singularidad, estabilidad, etcétera, etcétera, ya la mujer no tenía que probar los aportes porque el trabajo doméstico también es un aporte y que entonces se presume, igual que en el matrimonio, una comunidad irrefragable de comunidad entre los concubinos, tomando en consideración que el 60% de las uniones dominicanas son consensuales. La que consagra el interés judicial, los jueces pueden colocar en una decisión un interés compensatorio por el valor del dinero en el tiempo. Si yo le presto 20 pesos a una persona, hoy no es lo mismo que me lo pague dentro de 10 años por la devaluación. Entonces los jueces pueden fijar un interés compensatorio judicial. Esto es importante para las mujeres. Establecimos que en relación a la cirugía estética, el cirujano asume una obligación de resultado en relación al resultado plástico o geométrico establecido. También establecimos que cuando una persona va a una clínica, o sea que no va con su médico personal y entra por emergencia, él no sabe quién es que lo va a atender. Ese médico es un empleado de la clínica. Y si ese médico de emergencia comete una falta o un error de conducta en el tratamiento del paciente, el establecimiento también compromete su responsabilidad. La que establece la libertad probatoria. Aquel famoso artículo 1341 que dice que no se puede probar si no es por escrito cuestiones relativas a más de 30 pesos. Nosotros establecimos que eso violenta el principio de defensa y de tutela judicial efectiva y el derecho a la prueba como un derecho fundamental. La noción de cláusula abusiva y su prohibición en el ordenamiento jurídico. Y por último, voy a citar una causal nueva de casación o un nuevo que creamos, que fue el principio de proporcionalidad. Si un juez, muchas veces por desconocimiento de la casuística que está manejando, pone una indemnización totalmente excesiva, hemos establecido que el principio de proporcionalidad tiene rango constitucional y que atraviesa todo el ordenamiento jurídico y que por tanto de oficio se puede casar la decisión por monto desproporcionado. Publicaciones. He realizado más de 30 publicaciones, muchas de ellas publicadas en las editoras más afamadas y hegemónicas de Iberoamérica. Coautor de la obra internacional Los principios procesales de la justicia civil en América Latina, un estudio realizado con Michel Tarufo y juristas de Italia, Portugal, España,
publicado en la editorial Palestra de Lima en el año 2018. Coautor de la obra internacional El nuevo constitucionalismo y la constitucionalización de la sociedad y el derecho, obra colectiva en honor a Luigi Ferrajoli, editorial Pérez Neri. Coautor de la obra internacional Tercer Congreso Panameño de Derecho Procesal Penal, publicado por la editora Panamá. Coautor de la obra colectiva internacional Estudio de Derecho Procesal, uno sobre la prueba y otro sobre el proceso. 2 tomos de más de 800 páginas, en la cual se invitaron varios juristas de Europa y América con motivo de los 60 años del fallecimiento del jurista más ilustre de Latinoamérica, Eduardo Couture. Tuve el honor de participar en esa obra, publicado por La Ley Uruguay. Coautor de la obra internacional Senda de la Reforma de la Justicia a principios del siglo XXI. Esto fue una delegación que realizó la Asociación Mundial de Derecho Procesal en Estambul y seleccionó 14 jueces de Europa y América Latina para proyectar la reforma de la justicia civil en el siglo XXI. Ahí trabajamos autores de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Italia, de Uruguay, de Brasil, de Chile, etcétera, etcétera. Por ahí ando con los libros para si lo quieren revisar. Esa obra fue publicada por la editora más hegemónica de España, Marcial Pons. Fui nombrado por la Real Academia Española como experto para la redacción del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Hoy trabajamos juristas de todo Iberoamérica. Fuimos invitados por Su Majestad el Rey a la puesta en circulación en diciembre de 2017, conjuntamente con el presidente de la Corte Suprema, doctor Mariano Germán, porque la Cumbre Judicial también trabajó en esa obra, conjuntamente con el Consejo General de España. Esa obra está publicada por Santillana, de España. Coautor de la obra colectiva internacional La Doctrina Constitucional y Administrativa del Estado Social y Democrático del Derecho, publicado en honor a Alan Brea Carías. Coautor de la obra colectiva internacional Derecho Penal y Constitución, en memoria del magistrado que tuvo el honor de tener el mayor prestigio como juez prácticamente en América Latina. Estamos hablando de quien fue un gran amigo de la comunidad jurídica dominicana, el doctor Luis Paulino Mora Mora, de Costa Rica. Y me invitaron a trabajar en una obra colectiva en su honor, publicada por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y la Asociación de Ciencias Penales. También trabajé en una obra colectiva en honor a Juan Manuel Pellerano, publicada en El País. También soy coautor de la obra internacional Reflexión en torno al derecho procesal constitucional, dialéctica y diálogo jurisprudencial, presente y futuro, publicado por Tricto S.A. Bogotá, Colombia. Coautor de la obra internacional Tendencias Actuales del Estado Constitucional Contemporáneo, una obra de 6 tomos, donde trabajamos más de 80 juristas del mundo entero, publicado por Ara Editores de Lima. Autor de ensayos y artículos
en revista de Ciencias Jurídicas, del comisionado, etcétera, etcétera. Soy miembro del Consejo Científico de la Colección de Estudios Jurídicos de la Universidad de Salamanca, España. ¿Qué significa esa distinción? Que asesoro respecto a la colección de estudios jurídicos de la Universidad de Salamanca. Tengo que hacer propuestas para ediciones de la Universidad de Salamanca y realizar informes y revisar todas las publicaciones de la Universidad de Salamanca. También soy árbitro de la revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, una de las revistas de mayor prestigio de América Latina. Eso significa que todos los artículos y ensayos que van a ser publicados en esa revista me lo envían para que yo los revise desde el punto de vista de su contenido, de la forma, de las citas, para ver si pueden ser publicados. Coordinador y ensayista de la obra Ensayo y monografía sobre Derecho Procesal Penal Dominicano. Obra propuesta también para la reforma del Código Procesal Civil Finjo, etcétera, etcétera. Voy a obviar como 20 más que hay, que son dominicanos. Aporte y participación institucional. Coordinador en calidad de presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal del Seminario Diálogo Iberoamericano sobre Reforma Procesal No Penal. Eso fue un seminario internacional que como presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal celebré en el país, donde vinieron juristas de más de 10 países, de cuyo instituto, señor presidente, Mariano Germán, usted sigue siendo vicepresidente del instituto todavía. Nombrado por la Escuela Nacional de la Judicatura mediante acuerdo interinstitucional con la Cámara de Diputados de la República, como coordinador y docente de más de 20 diplomados que hemos impartido. Primer presidente de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana. Presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal. Miembro de la comisión que redactó el anteproyecto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procesos constitucionales. Fui designado mediante decreto miembro oficial de la Comisión de Revisión y Actualización del Código de Procedimiento Civil, que ya se entregó hace más o menos 19 años y todavía está pendiente de aprobación. Miembro de la Comisión de Reforma del Código de Procedimiento Penal Finjus AID. Consultor nacional en el programa de reforma del Código de Procedimiento Penal de USAID. Miembro fundador de la Federación de Jueces para la Democracia en Latinoamérica, fundada en Mar del Plata, Argentina, en el año 2000. Es coordinador del Comité de Planificación de la Escuela de la Judicatura en el año 2000. Consultor del Programa para la Reforma Civil y Comercial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Primer coordinador del Comité de Docencia de la Escuela Nacional de la Judicatura, cuando iniciamos. Miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios y Servidores Judiciales, Tucumán, Argentina, en el año 99. Colaborador del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, desde su formación en el año 96, hasta que desapareció en el año 2012. Miembro de la Comisión para la Revisión de la Reforma del Código de Trabajo de la Secretaría de Estado de Trabajo del año 94. Miembro de la Unidad Técnica del Poder Judicial para la implementación del Código Procesal Penal. Fundador y vicepresidente del Instituto de Estudios de las Ciencias Penales. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Lo voy a dejar ahí. Reconocimientos. Reconocimiento del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana.
por su valioso aporte a la clase jurídica de la provincia de San Juan de la Maguana, febrero de 18. Reconocido por el Ayuntamiento del municipio de Moca como hijo distinguido. Reconocimiento de la Universidad de Aquino, UDABOL, por su valioso aporte al 13º Congreso Internacional de Derecho, Santa Cruz, Bolivia. Distinguido como huésped ilustre de la Universidad de Quito, Colombia. Elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino. Designado por la Real Academia Española en la Comisión de Expertos para la redacción del Diccionario Panhispánico de Términos Jurídicos. Reconocimiento de la Escuela Judicial de Uruguay. Reconocimiento al mérito jurídico Fran Antón de Montesinos. Reconocimiento en calidad integrante del Comité de Planificación de la Escuela Nacional de la Judicatura. Reconocimiento como miembro de la Comisión de Revisión y Actualización del Código de Procedimiento Civil. Reconocimiento en calidad de coordinador del Comité de Docencia de la Escuela Nacional de la Judicatura. Reconocimiento por el Colegio de Abogados Seccional Valverde de Mao. Reconocimiento como coordinador de programa de posgrado de Procedimiento Civil de la Universidad Católica Madre y Maestra, año 99. Reconocimiento por la Asociación para el Desarrollo de La Vega y más de 80 instituciones de la sociedad civil. Mocano del año 1997. Y reconocimiento en calidad de miembro de la comisión que redactó el anteproyecto del Código de Procedimiento Civil. Conferencias y cátedras. Ponente en el 3er Congreso Panameño de Derecho Procesal Penal. Ponente en el 2º Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino en Río de Janeiro, Brasil. Expositor en la conferencia Importancia de la Teoría General del Derecho para el Operador Jurídico en la Solución de Casos. Presidente, coordinador y ponente del acto en conmemoración del 160 aniversario de la Constitución de Moca, el texto más liberal y democrático del siglo XIX. Conferencista en la Semana de Negocios Corporativos, el principio de uniformidad en el derecho internacional privado, Santo Domingo. Ponente en la 13º Congreso Internacional de Derecho UDABOL, Santa Cruz, Bolivia. Ponente en el 4º Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, Diálogo Jurisprudencial Presente y Futuro, Bogotá. Ponente en el Seminario Internacional Diálogo sobre los desafíos de la reforma en materia no penal en América Latina, Quito, Ecuador. Conferencista invitado en la Semana Dominicana en Estados Unidos en el año 2012. Conferencista en el 7º Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional en Santo Domingo. Participante en la 22 Jornada de Derecho Procesal Iberoamericano, Santiago de Chile. Conferencista sobre el nuevo Código Procesal Penal Dominicano en Puerto Rico, 2006. Conferencista sobre el nuevo Código Procesal Penal Dominicano en Miami, Florida, 2005. Conferencista invitado al Congreso sobre democratización y horizontalización del Poder Judicial de Argentina, Mar del Plata, Argentina. Ponente en el Seminario de Jornada sobre Independencia Judicial, taller sobre la Red Latinoamericana de Magistrados y Funcionarios Judiciales por la democratización de la justicia, Tucumán, Argentina. Lo voy a dejar ahí, respecto a ese punto. Conferencista participante en la 36 conferencia de la Federación Interamericana de Abogados en Buenos Aires. Como pueden observar, no es que mi vida
ha trabajado el derecho a tiempo completo, sino que mi vida se ha confundido con el derecho. Muchas gracias. Estoy a su disposición. Gracias, magistrado. Pregunta. Sí, muy bueno. De acuerdo al expediente suyo, usted ha demostrado una gran capacidad de trabajo, ya que de 4.001 expedientes que le fueron asignados, todos y cada uno fueron fallados por usted. Eso en el periodo 2012 a 2018, equivalente a un promedio de 667 fallos por año, equivalente a 2 fallos por día. Me gustaría saber, si tiene conocimiento de los mismos, ¿cuántos de esos expedientes fueron acogidos por la sala a la que usted pertenece? ¿Y cuántos de los mismos, refiriéndonos a la calidad de ellos, se convirtieron en fallos definitivos e irrevocables? Aquí tengo uno por uno los expedientes fallados. Los tengo a su disposición. Eso no está en discusión. Sí. Lo que nos interesa es saber cuántos de ellos fueron acogidos por la sala. Sí. Y si es posible, ¿cuántos de ellos se convirtieron en fallos definitivos e irrevocables? Sí. Nuestro estilo de trabajo, nosotros los lunes deliberamos. Hacemos la discusión de los expedientes uno por uno y se trata de llegar a un consenso. Todos fueron aprobados. Aprobados en el sentido de que se discute el proyecto, si otro magistrado hace una observación y en la discusión hay que asumir o cambiar el criterio, se cambia y se hace la sentencia en común, todos los magistrados. O sea, nosotros en la sala, siempre que hay un pleno, se discute el expediente y tratamos de llegar siempre a un consenso. En mi caso particular, he llevado anteproyectos que después algunos de los magistrados han dado un argumento mucho más plausible, porque en el derecho de lo que se trata es de dar razones, no es un asunto de autoridad. Y en la discusión todos somos jueces iguales, no hay rango. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los proyectos siempre hemos llegado en la sala a un consenso, con algunos votos disidentes que en algún momento han dado otro magistrado. En mi caso particular, en la sala nunca he dado un voto disidente. Senador Paliza. Sí, buenas tardes, buenos días a un magistrado Cruzeta. Una de mis preguntas era esa, porque en la revisión de su expediente luce casi perfecto, ¿verdad? Una de las cosas que también resalta en el informe es que no resaltan inasistencias, tanto a ninguna de las reuniones de las salas o de las salas conjuntas. Me pregunto, ¿es así que no existen tampoco inasistencias de su parte o ha sido una falla del propio informe dado por el presidente de la sala? De acuerdo al informe que yo tengo, por ejemplo, para darte un simple dato, la sala conoció 9,000 y pico de audiencias. 9,000 y pico de audiencias. Yo solo tengo participación en 7,400. Para darte un simple informe. O sea, es que no consta así en el informe. Sí, o sea, una cuestión es el informe general de la sala y otra cosa es el informe de cada magistrado en particular. El informe general de la sala, como se puede observar, son 9,000 y pico de audiencias. Y usted ha participado en 7,446. Claro. Ya. ¿Por qué no hace esa distinción el informe que nos consta a nosotros? No, porque... Debe ser una ausencia. Porque, perdón, el informe está audiencias de la sala completa, 9,000 y pico. Participación del magistrado Cruzeta en esa audiencia, 7,000 y pico. Como puede ver, hay una diferencia porque hay vacaciones, uno pide a veces permiso para ir a un congreso, hay asuntos a veces de obligaciones, problemas de salud, y eso es normal.
nadie va al 100% a su lugar de trabajo. Correcto. Ahí mismo, magistrado, una de los temas también que para mí ha sido un poquito complejo entender del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia es que atendiendo a la ley 2591 orgánica de la Suprema Corte de Justicia, para cubrir las ausencias en algunos casos de la Suprema Corte se suben jueces de corte, ¿verdad? Pero nos cuentan que es tan recurrente el tema que ya han fijado de manera permanente un juez de corte adscrito a la Suprema Corte de Justicia, que es el magistrado Bello. Puedo estar equivocado en el nombre. Su opinión sobre esa realidad que acompaña o ha acompañado en estos últimos 7 años a la Suprema Corte de Justicia al respecto. En el caso específico de esa situación, el presidente Julio César Castaño fue designado presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, el señor Bello llegó a la sala designado por el máximo organismo de la Suprema, pero durante ese tiempo, como es el Congreso quien tiene la facultad de nombrar, prácticamente él no participó ni en la elaboración de proyectos, ni trabajó en las deliberaciones, simplemente cumplía muchas veces las vacantes que se daban para completar el quórum en las audiencias, que sí pueden, porque si falta un juez, se puede llamar a un juez de corte de apelación o otro juez de la Suprema para completar el quórum. Bien. Otra pregunta, magistrado. Una de las discusiones que se originaron con la reforma escuchando constitucional las entrevistas a 10 magistrados actuales de la Suprema Corte de Justicia de parte del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar y ver si son ratificados en sus cargos o son sustituidos porque tienen pendientes este Consejo Nacional de la Magistratura de entrevistar a más postulantes. Por supuesto, a través de nuestras redes sociales vamos a continuar compartiendo este desarrollo que se escenifica en el Palacio Nacional, el Consejo presidido por el presidente Danilo Medina. Vamos a hacer una pausita aquí porque en breve regreso con ustedes y nuestra entrega de lunes de Noticias Ahora, pero por las redes sociales pueden seguir esta audiencia. Hasta ahorita.